Muy buenas noches, mis hermanos. Espero que tengan un buen inicio de semana y bueno, estos días que sean días de reflexión, sobre todo ante la obra, créanme, que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Y en cierta manera dejemos a un lado las tradiciones que han invadido a la iglesia, créanme, en una forma increíble, olvidando la verdadera esencia de lo que es la Navidad. Voy a hablar a través de esta semana de esos temas, aún el día 24 tocar este tema es importante porque la iglesia ha caído en tantos tradicionalismos que se ha olvidado de la esencia verdadera de lo que es el Señor Jesucristo. Ahora, quisiera iniciar con una pregunta, hermanos. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente el congregarse hoy en día? Mire que después de la pandemia, fue un poquito complicado en esa parte. La otra pregunta también es, ¿por qué ponen tantas excusas ante lo que ya saben que es su responsabilidad? Porque el cristiano es responsable ya de su vida cristiana después de haber sido alcanzado. Y sobre todo es su responsabilidad ante aquel que lo salvó y murió por ellos. Es un privilegio, la verdad, el podernos reunir. No lo hicimos durante 2 años, fue muy difícil, muy complicado. Mucha gente partió, mucha gente pues perdió muchas cosas. Pero ahora que tenemos la oportunidad, no lo hacemos. Y fíjese que otra vez están poniendo medidas de restricción. Yo creo que la gente no entiende en muchos aspectos. Entonces, de una u otra forma, Dios tiene que hablarnos. Esto me ha puesto a pensar mucho, créame. Vivimos una pandemia muy fuerte y estoy convencido que Dios pasó en cierta forma el colador por muchos aquellos lugares donde se decían ser iglesia, créame. Mucha gente desertó de las filas, definitivamente apostató de su fe y es lo que estamos viviendo, tiempo de apostasía también. Lo vivía Pablo, lo vivimos ahora, estos últimos tiempos. Otros simplemente lo vieron normal, pues no había vida en ellos, no había un compromiso, no continuaron más en su vida cristiana. Otros los veías firmes y sirviendo, pero en el momento de la prueba, hermanos, decidieron renunciar a su fe. Pero como pastor te puedo decir que creo que no han entendido lo que es tener vida espiritual, sobre todo en vida espiritual en ellos. O definitivamente no hubo un nuevo nacimiento y por eso se actúa así y siempre viven condicionando a Dios, la manera en que se entregarán a Él, la condicionan, la forma en que quieren servirlo. Ellos ponen sus condiciones, sus tiempos, y como que Dios tiene que ceder a lo que la gente hace o vive, pero sabemos que esto no es así. Dios no va a ceder. Dios quiere que se le adore y se le adore en espíritu y en verdad. Y nosotros como seres humanos no ponemos las condiciones. Cuando las ponemos es porque simplemente hemos cambiado de religión. Hermanos, un pasaje que me pone a pensar esto está en la carta a la iglesia de los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12 y 13. Y vea lo que dice Pablo. Por tanto, venía Pablo tocando un tema importante. Dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, cuando Pablo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ellos estaban sirviendo al Señor, entregándose a Él. Les dice Pablo aquí, el mandato dice, ocupaos. ¿En qué? En vuestra salvación, lo que ya tenían. ¿Y cómo tenían que ocuparse con ella? Con temor y temblor. Un temor reverente por lo que el Señor había hecho y un temblor también porque no podían desperdiciar su tiempo. Pero el versículo 13 nos da una razón muy importante, hermanos. Dice, fíjese, y es donde usted quiere, yo quiero que usted piense en esto antes de entrar a algunos versículos que vamos a tocar interesantes sobre el congregarnos. Vea la razón, porque Dios es el que en vosotros produce, por la vida que tenemos en Él, la vida espiritual, así el querer hacer las cosas, como el hacer las cosas por su buena voluntad. El querernos entregar, el hacer un cambio en nuestra vida, el vivir de una forma diferente, porque tenemos vida espiritual. Pero hermanos, cuando no la hay, la gente va a buscar infinidad de excusas, simplemente se cambió de religión. Entonces, fíjese, tienes que pensar si verdaderamente tienes esa vida espiritual en Dios. Si realmente has nacido de nuevo o solamente estás imitando algo que crees que te va a llevar a Dios, pero sin conocerlo en verdad. Esta noche vamos a meditar en 3 versículos del libro a los Hebreos, capítulo 10. Y nuestro devocional de esta noche lo titulamos
Cristianismo, escúcheme, sin arrepentimiento es simplemente cambiar de religión. Hay mucha gente que dice convertirse al cristianismo, pero es así. Simplemente salió de una religiosidad, se fusionó al cristianismo, pero en el inter no hubo un arrepentimiento, no hubo un cambio, por tanto cambió de religión. Fíjese que me gustó mucho un pensamiento que leí hace algunas semanas en la iglesia, y dice así: si al pensar en la venida de Cristo viene a tu corazón esperanza, es porque es parte de tu vida. Pero si al pensar sobre la venida de Cristo piensas, no, Señor, no tengo todavía cosas que hacer, por favor, y arreglar, no vengas todavía, es porque no estás viviendo para Él y no lo estás anhelando, no estás anhelando la venida del Señor. Hermano, Cristo nos ha liberado del pecado. Una vez conociéndole, ya no podemos vivir para nosotros mismos, ya no, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Al entregarte a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y por eso puedes actuar en forma diferente. Hay un deseo de conocerle más. Hay un anhelo de ser transformados. Hay una repulsión hacia el pecado y empiezas a vivir en forma que glorifique a Dios. Esa es la vida cristiana. Mire, el autor de Hebreos, a este libro de los Hebreos, nos invita a disfrutar de esa libertad con la cual podemos acercarnos con corazón sincero ante nuestro sacerdote, el cual tenemos acceso directo a través de Cristo, ya que Él entró como ese sacrificio una vez y para siempre. Antes recordemos que el sacerdote entraba al lugar santo y luego al lugar santísimo, pero si su vida estaba mal delante de Dios, ahí moría. Todo eso se quitó. Y Cristo nos da el acceso directo al Padre a través de Él. Y nos libera y nos libertó de nuestros pecados, no para seguir en los pecados, sino para vivir libre de pecado y vivir plenos en Él, hermanos, en ese aspecto. Mire, Dios no hace obras a medias. Él transforma vidas y las va conformando a su imagen cada día. Por eso, si te cuesta congregarte y pones pretextos para todo, considera en verdad si hay vida espiritual en ti. Considéralo. Mire, a estas alturas, y más que el Señor viene pronto, hermano, como pastor, me importa la vida espiritual de las personas y que estés convencido que eres hijo de Dios. Vayamos a estos versículos, por favor, versículo 23 al 25. Quiero que meditemos en estos tres pasajes del libro a los Hebreos. Dice aquí el autor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué esperanza nos llamó el Señor? A vida eterna. Y la esperanza que en cualquier momento nos vamos. Y dice la razón: porque fiel es el que prometió. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios prometió en todo momento sustentarnos. Dios prometió, el Espíritu Santo lo dio. Y que Él día con día nos ayuda en esta vida cómo enfrentarla. Hermanos, esta clase de confiado acceso a Dios necesariamente implica que los creyentes deben mantenerse firmes a pesar de todo lo que pueda venir en nuestra vida, sin fluctuar su profesión cristiana, con total confianza en la fiabilidad. Lo va a cumplir y lo hace. El escritor reveló, hermano, en estos versículos que su preocupación de que siguieran fieles en la fe no era algo abstracto, no, sino una confrontación con un peligro real de lo que estaba sucediendo en ese entonces. Muchos estaban desertando de las filas cristianas, muchos estaban volviendo atrás en ese aspecto. Muchos ya se les hacía costumbre el dejar las cosas de Dios. Y el versículo 24, por favor, quiero que veamos esto. Fíjese, ante la mucha gente que ya dejó de congregarse, escúcheme, y la poca gente que queda, que se puede desanimar, tenemos que hacer esto, tenemos que reavivar esa parte. Y dice aquí el autor de Hebreos en el versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, a lo que Dios nos llamó. Debemos estimularnos unos a otros a seguir adelante, perseverante, porque el Señor viene pronto, hermanos. Mire, había una urgente aquí necesidad de que los creyentes se preocuparan y exhortaran mutuamente al amor y a las buenas obras. ¿Y esas buenas obras de dónde vienen? Bueno, Dios ya las produjo a nosotros. Dice, porque somos hechura suya. Efesios 2:10, escuche. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Si lo lees hasta ahí, dices, tengo que hacer buenas obras. Sí, pero no son tuyas. Dice, las cuales Dios preparó de antemano como un estilo de vida para que anduvieses en ella. Dios te preparó todo el camino para que vivas diferente en esa parte. Y dentro de la iglesia a la que el autor describe, tenía que implementar día con día ese amor que le fue dado y sobre todo que produce buenas obras. Hermanos, estos son algunos de los privilegios de verdad que acompañan a nuestra vida nueva en Cristo. Uno de ellos, tenemos acceso personal a Dios por medio de Cristo y podemos acercarnos a Él sin un sistema complicado como era en el tiempo de la ley. Dos, podemos crecer en la fe, vencer las dudas e interrogantes y profundizar nuestra relación con Dios día con día. Tres, hermanos, podemos disfrutar del estímulo de los demás. Échale ganas, vamos adelante. Sigue perseverante en tu oración, ora en amor, valorándonos unos a los otros. Y cuatro, podemos adorar juntos. Es tan importante. ¿Cómo extrañé yo ese tiempo de adorar juntos con las personas a Dios? Y ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo, mucha gente ha dejado completamente de adorar a Dios. Pone como pretexto cualquier cosa. Este domingo, el mundial. Hermanos, en verdad, y lo que hoy decía en el sermón, perdóneme, pero la realidad, si tú pones tu prioridad más alta que Dios, ese es tu Dios. Si es tu cama, es tu Dios. Si es tu coche, es tu Dios. Si es tu descanso, es tu Dios. Si es tu prioridad, tu partido, todo eso, eso es tu Dios. Pero quiero que vamos al versículo 25, dice aquí, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ya se les había hecho una costumbre el dejarse congregar. Hay gente que va un domingo y 3 no. Lo vuelve al siguiente mes, un domingo y 3 no. Pero eso sí, hermanos. Cuando les está llegando el agua al cuello, empiezan a pedir oración, que Dios obre. Pero ¿cuándo están para Dios ahí? No es gente comprometida. No es gente que esté en verdad aportando nada a la obra. Simplemente son religiosos que están ahí buscando que Dios le conceda lo que quieren, pero no buscando a Dios de verdad. Para mí es un privilegio orar por la gente, pero yo le digo, oye, pero busca nomás a Dios cuando te aprieta el cuello. Y es triste, es triste. Para mí me gusta orar, me gusta poderte aconsejar, pero ¿qué hay de eso? Una relación honesta con Dios, en la cual a veces duran meses y ya parecí como el hijo pródigo. Hermano, no se justifique, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del Señor. Estamos viendo las señales, estamos viendo todo, hermano. Y la gente no le cae el 20 de que el Señor viene. Y perdóneme, pero si el Señor no lo haya ocupado en lo que le encargó, usted se va a quedar. Usted se va a quedar. Y se lo digo bíblicamente. Bíblicamente, usted se va a quedar. Pero la gente hoy en día ya no quiere congregarse. Ya todo se le presentó tan cómodo. Tú te puedes estar en la casa, conectar en una iglesia, pero no hay compromiso con esa iglesia. No creces, ni aportas, ni ayudas en ningún sentido. Todo se trata de ti. Y fíjate que no. La Biblia se trata de Dios. Y mi vida cristiana y tu vida cristiana se trata de Dios. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ya lo estaban haciendo. Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, los lectores de Hebreos no debían dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, les dice. Parece que ya habían habido algunos desertores de sus filas como lo hubo en toda esta pandemia. Y yo me quedé impresionado, hermanos, pero honestamente, aún los cristianos rebasamos el número de divorcios. Es increíble. Y fíjese aquí, muchos desertaron de sus filas, y aunque sus palabras pudieron haberse aplicado a otras iglesias en las que había ocurrido tales deserciones, igual en la actualidad, hermanos, en muchas iglesias, la verdad, unas están llenas, pero de pura gente que en verdad está para escuchar lo que quiere. Otros, poca gente, que en verdad son fieles para estar ahí. Otros ya dijeron, no, desde casa, hago iglesia desde casa. Pues probablemente, hermanos, no soy profeta, pero a lo mejor tengamos que volver otra vez para que entiendas y te des cuenta que a Dios no lo condicionas. Él te va a poner las condiciones.
A mí me encanta cuando Dios llama a Abraham, le dice, vete a tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, no la que tú quieras. Nosotros nos cogemos, nosotros nos adaptamos a lo que Dios pide. Hermanos, de verdad, mire, en cualquier caso, sus esfuerzos conjuntos para motivarse unos a otros debían incrementarse al ver que se acercaba aquel día, el día del Señor, que en cualquier momento nos vamos. Al referirse de nuevo a la segunda venida de Cristo aquí, el escritor dejó la impresión de que estaba preocupado de que los creyentes genuinos pudieran caer en el error de dejar de esperar la venida del Señor y se vieran tentados a hacer a un lado su profesión de fe como otros le hicieron. Y es muy tentador, porque ves que todo el mundo lo está haciendo, pero tú no eres todo el mundo. Yo como pastor he tenido que mantenerme ante muchas cosas. ¿Por qué? Y si tú crees que a veces no te dan ganas de decir, ¿sabes qué? Pues adiós. Sí, pero sabes, estaría abandonando al Señor cuando Él nunca me ha abandonado y Él ha sido fiel. Hermanos, y yo no dependo de la gente, déjeme decirle, dependo del Señor. Y si mucha gente quiere abandonar su fe, va a ser su problema, hermanos. Yo como pastor no puedo estarlos empujando, cargando. Esa no es la labor de un pastor. Pastor debe alimentar, guiarlos. Pero si usted no quiere ser guiado, no quiere ser ministrado, hermanos, tiene un gran problema. Usted no ama a Dios. Usted quiere escuchar de Dios lo que quiere. Y tal vez usted ame las bendiciones de Dios, pero no ama al Dios de las bendiciones. Y tiene que despertar a eso. El Señor viene pronto en ese aspecto, hermano. Es la realidad. Miren, esta gente debía de tratar sus expectativas futuras como cosas ciertas, ya real. Porque fiel es el que prometió, dice el versículo 23. Si estos tan solo levantaran sus ojos espirituales, podrían ver que aquel día se acerca. Si usted tan solo mirara las señales que se están dando, todo lo que está pasando en el mundo, cómo la maldad se está enfriando, cómo la gente actúa, usted se daría cuenta que el Señor viene pronto, pero como está tan apegado al mundo, absorto por el mundo y sobre todo pensando como el mundo, usted no se da cuenta que en cualquier momento nos vamos y perdón, hermanito, pero o primo en Cristo, pero perdón, pero probablemente te quedes. Porque no estás anhelando las cosas de arriba, ni pones la vista, ni buscas las cosas de arriba donde está Cristo sentado y donde está, dice la Colosenses, capítulo 3, 1 y 2, que nuestra vida está escondida en Dios seguro. No está escondida en este mundo, está en Dios segura. Hermanos, el no asistir a las reuniones, déjeme decirle, cristianas, es perder el estímulo y la ayuda de otros cristianos. Nos reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos unos a otros en el Señor. Al acercarse el fin de los tiempos y al estar próximo el día en que Cristo volverá, afrontaremos problemas espirituales como lo estamos pasando, tribulaciones e incluso persecución normal. Y perdóneme, pero esta persecución va a venir inclusive de la misma familia. No te asustes. No te debe asustar. Si leyeras tu Biblia, estuvieras convencido, el Espíritu Santo te convencería, como nos ha convencido a muchos de nosotros, que todo lo que está pasando son tiempos últimos, en que la familia se divide por causa de la fe, por vivir para el Señor. Es la realidad, hermanos. Es la realidad. El Señor no vino a unir, sino a traer disensión. ¿Por qué? Por la fe en esa parte. Y la gente no la entiende. Y Él dijo que los enemigos serían los de tu propia casa. Mire, fuerzas anticristianas, hermanos, crecerán en intensidad. Y tiene que ser realista, tiene que leer su Biblia. Las dificultades nunca deberán ser excusas, escúcheme, para no congregarse. ¿Usted cree que uno humanamente no se cansa? ¿Usted cree que no quisiera quedarme en cama, descansar? Sí, hermanos, pero tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio y llevar a la gente a que camine por el Señor y que camine bien, no que camine torcidamente. Miren, en cambio, a medida que surgen las dificultades, debemos hacer un mayor esfuerzo para ser fiel en la asistencia y estar ahí, ser fiel día con día. Hermanos, seamos realistas. Las cosas se pondrán muy feas en este mundo. Y eso, en vez de alejarnos, debe acercarnos al Señor, y más cuando su venida está cerca, muy cerca, ¿verdad? Y tenemos que abrir
nuestros ojos antes que cerrarlos. Así que te animo a que te congregues, busca el amor, busca iglesias sanas, de sana doctrina. No busques lo que tú quieres escuchar, busca lo que Dios, y si te redarguye la palabra de Dios, dale gracias a Dios. Pero si no, y escuchas, si no te mueve, preocúpate porque algo anda mal. Busquen el amor los unos a los otros, estimúlense los hermanos a la unidad y a expresar en amor sincero que Dios lo da a través de Cristo. Hay gente que definitivamente le incomoda una iglesia santa. Y hay gente que yo le he tenido que decir, ¿sabe qué, hermano? Pues yo creo que no lo veo cómodo aquí. Busca un lugar donde usted quiera escuchar lo que quiere, que Dios lo bendiga. Pero pues aquí no estamos para apapachar su pecado, perdóneme. Aquí no estamos para consentir el mal proceder que usted está llevando y que usted no quiere cambiar. Lo siento, si le incomoda, pues yo no voy a cambiar mis principios y lo que dice la Biblia simplemente por darle gusto a usted. No, mi llamado es hacia Dios, no hacia usted. Así que, hermanos, yo le invito a eso. Y lo dejo con este pasaje. El Señor viene pronto, hermanos, y es una realidad. Y recuerda lo que dice la Escritura en Mateo ahí 24, capítulo 24, versículo 46. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, ocupado en las cosas de Dios, entregado, no poniéndole excusas. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor viene pronto. Así que quiero animarte a que dejes de poner excusa, hermanos. Tú no estás para condicionar a Dios. Si ya lo condicionaste es porque ese es tu Dios, no es el Dios de la Biblia. Y perdóname, como dije, simplemente te fusionaste, quizá animó, pero cambiaste de religión. Pero no hay ni una relación, no hay un compromiso con Dios. Todos ya deberíamos estar creciendo. Como dice el mismo libro de Hebreos, a estas alturas muchos deberían de ser ya maestros. No estar nomás para alimentarte y engordar. Hay ocasiones que la Biblia nos dice que Dios nos engorda para el matadero, pero es por el mismo pecado que hemos consentido. Hermanos, es el tiempo de cambiar. El Señor viene pronto. Y si no lo crees, bueno, te lo va a mostrar muy pronto. Y espero que te halle haciendo las cosas bien. Si no, pues hermanos, que Dios te bendiga. Y en lo que pase es tu vida, yo voy a seguir adelante en todas las cosas que Dios me ha pedido. Pero como pastores he platicado con muchos amigos pastores y dice, Roberto, es que no hayamos que hacer para que empezamos a cambiar todas las cosas para darle a la gente. No. ¿Empezamos a hacer esto? No. Jamás. La palabra de Dios no se diluye. Y no te vamos a presentar un evangelio falso, un evangelio que te dé por la suave. Te estamos presentando el evangelio de Dios. El evangelio que incomoda, el evangelio que cambia vidas y transforma mentes y corazones. ¿Quieres orar conmigo? Padre, gracias te damos por la bendición tan grande, Señor, de estar en tu congregación. Estuvimos 2 años, Señor, sin congregarnos. 2 años en que teníamos que resguardarnos, Señor. Estábamos en esta pandemia tan fuerte. Y 2 años en los cuales hablaste, mucha gente entendió, otros partieron y no entendieron, otros están hoy sin entender. Y en verdad empezaron a condicionarte, Señor. Pero se condicionaban a sí mismos, porque no te condicionan a ti, puesto que tú eres Dios. Y tú, Padre, no te adaptas a lo que el ser humano pide. Nosotros nos vamos a adaptar. Tú dices en tu palabra, yo honro a los que me honran y me hallan también los que temprano me buscan. Señor, queremos buscarte de todo corazón, que tú seas nuestro Dios. No queremos condicionarte. Tú eres Dios exaltado en gloria. Te pedimos perdón por esa frialdad, Señor, porque tú no nos quieres tibios, o fríos o calientes, pero no tibios, Señor. Padre, y eso es algo muy fuerte, porque mucha gente quiere estar en esa tibieza, y tú odias la cobardía, porque no se atreven ni a entregarse de lleno al pecado, ni se atreven a entregarse de lleno a ti. Por tanto, están tibios, coqueteando con el pecado y contigo, pero no hay ninguna relación contigo. Señor, que en verdad tu iglesia sea consciente que necesita congregarse, adorarte y bendecirte y dejar de jugar en su vida cristiana. Si realmente tiene vida, el Espíritu Santo les habrá
y les enseñará y les hará sentir que tú estás con ellos. Pero si no, Señor, van a seguir una religiosidad. Perdona nuestros pecados. Y si alguien quiere cambiar hoy de esa religiosidad a una vida cristiana, arrepiéntase de corazón de todos sus pecados. Arrepiéntase de corazón. Y busca a Dios mientras pueda ser hallado, porque habrá un momento en que no escuchará al Señor, como no escuchó durante 430 años, cuando la gloria de Dios, el Icabod, se alejó completamente de Israel, hasta que vino la profecía y se cumplió el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a ser el Salvador que nos libertó. Perdónanos, Señor. Y aún, Señor, te agradecemos por el silencio que has marcado cuando nuestras vidas no están bien. Tu palabra es muy clara. Proverbios 28:9 nos dice: el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración es aborrecible. Si no estamos obedeciendo, no nos vas a contestar. No nos vas a escuchar, Señor, porque tú quieres obediencia. Y has dicho también que el corazón contrito y humillado, tú no desechas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a volver a tus sendas antiguas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, es un placer estar con ustedes, compartir la palabra de Dios. Y si te das cuenta, compartimos lo que dice la Biblia, no lo que uno pretende en esa parte. Hermanos, si estás en esa frialdad de no congregarte, te invito a que lo hagas. Si el Señor viene pronto, no me gustaría que te quedaras. Así que el Señor quiere hallarte así, haciendo lo correcto. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Es un placer estar contigo. Te invitamos el 24. Tenemos un servicio muy especial donde vamos a ver cómo se cumple la profecía de nuestro Señor Jesucristo, pero también la esencia de lo que es la Navidad. Te voy a explicar la esencia de lo que es la Navidad. Es sábado 24 a las 7 tenemos el servicio, y el domingo 25 a la 1 de la tarde tenemos nuestro servicio, y posteriormente hay hermanos que quieren compartir lo de la cena, y vamos a tener un momento muy especial. Llega si no quieres, si no traes nada. Aquí mira, siempre donde hay 2, 3, de verdad comemos en ese sentido. A veces llevamos 2, 3 personas y multiplica el Señor. Así que te invitamos, que Dios te bendiga. Cualquier cosa, a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Muy buenas noches, y te veo mañana con un devocional más para el alma. Que Dios te bendiga y muy buenas noches.